Hola a todos, siguiendo con el tema de integrales, vamos a resolver las tres integrales que tenemos a continuación. En la primera de ellas nos piden que calculemos la integral del coseno a la quinta de x por menos seno de x diferencial de x. Bueno, vamos a recordar que la integral de x elevado a n diferencial de x era x elevado a n más 1 partido por n más 1 más una constante. Vale, ¿qué ocurre si en lugar de tener x elevado a n tenemos una función? Es decir, nosotros tenemos la integral de una función, en vez de x, una función elevado a n, pues su integral también va a ser esa misma función, igual que lo que ocurría con x, que lo elevábamos a n más 1, elevada a n más 1, partido por n más 1 más una constante. Pero para que esto ocurra, dentro tendríamos que tener la derivada de la función. Siempre que tengamos una función, luego tenemos que tener su derivada, porque cuando calculemos esta derivada de aquí, me va a salir siempre por la derivada de esta función. Esto de aquí es imprescindible que esté. Eso es lo que nos ocurre en este caso. En este caso no tenemos x elevado a 5, sino que tenemos el coseno de x elevado a 5. Y después tenemos por menos seno de x, que efectivamente menos seno de x es la derivada del coseno. Recordad, derivada del coseno menos seno. Es decir, tenemos una función a la quinta y aquí su derivada. Pues la integral será esa función, que es el coseno de x, elevado en vez de a 5 a 1 más, es decir, a la sexta, pues coseno a la sexta de x, partido por 6 más una constante. En la siguiente integral, la integral de la tangente de x. Pues para resolver esta lo que vamos a hacer es escribir la tangente como el seno partido por el coseno. Esto sería la integral del seno de x partido por el coseno de x diferencial de x. Bueno, vamos a recordar que si nosotros queremos calcular la integral de 1 partido por x, diferencial de x, esto era el logaritmo neperiano de x más una constante. Bueno, si en lugar de tener x tenemos una función, pues 1 partido por la función, la integral de 1 partido por la función va a ser el logaritmo neperiano, siempre y cuando luego tengamos la derivada de la función, es decir, la integral de 1 partido por f de x, y tiene que estar aquí su derivada. Por f' de x, eso es el logaritmo neperiano de la función más una constante. Y es justamente lo que ocurre en este caso, porque nosotros tenemos en este caso, fijaos, aquí tenemos la integral de 1 partido por una función que sería el coseno, por la derivada de esta función, la derivada del coseno sería menos seno. Nosotros tenemos el seno de x, necesitaríamos aquí un menos 1 multiplicando. Si yo pongo aquí el menos 1 multiplicando, lo puedo hacer siempre y cuando fuera también lo ponga, para que luego compense los signos, menos por menos sea más. Luego tendríamos 1 partido de una función y aquí la derivada de la función, porque la derivada del coseno es menos seno. Es decir, que la integral esta, que es lo que yo andaba buscando, es menos, este menos que tenemos aquí fuera, por el logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno de x, más una constante. Bien, y la tercera de las integrales que queremos calcular es la integral de e elevado al seno de x por el coseno de x. Bueno, recordamos, la integral de e elevado a x, diferencial de x, era e elevado a x. Si en lugar de tener e elevado a x yo tenía e elevado a una función, bueno, pues su integral también era e elevado a esa función, pero me pasa lo mismo de siempre, que tengo que tener la derivada de la función aquí dentro, para que esto ocurra, ¿vale? Esto más una constante y más una constante. En este caso es justamente lo que me pasa, yo tengo e elevado a una función, que es el seno, y aquí tengo el coseno, que la derivada del seno es el coseno, es decir, e elevado a una función por la derivada de esa función, pues la integral va a ser e elevado al seno de x más una constante.